Dios te bendiga, querido amigo y hermano. Quiero compartir un tema muy especial contigo en esta preciosa hora. Y es el conocer la voz de Dios. Conociendo la voz de Dios. Y quiero ir contigo a la palabra del Señor en el libro de Deuteronomios, capítulo 28, versículo 1 y 2. Y lee de la manera siguiente. Acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra, y vendrán sobre ti todas estas bendiciones, y te alcanzarán si oyeres la voz de Jehová tu Dios. Mira qué maravillosa palabra de nuestro Dios en labios de Moisés, un hombre de Dios, un hombre por el cual Dios hizo proezas, hizo cosas grandes y maravillosas, y hablaba al pueblo de Israel y le estaba dando en sus últimos días de vida unas instrucciones finales. Les estaba dando un consejo conforme a la voluntad de Dios, conforme a su palabra, para poder atender a la voz de Dios. Y es que es maravilloso obedecer la voz de Dios, porque podemos ver que cuando obedecemos la palabra del Señor, cuando obedecemos la voz de Dios, que es conforme a su palabra, vienen bendiciones para nuestra vida. Pero para poder obedecer un mandato, primeramente tenemos que reconocer la voz de quien nos está hablando. Y es bien importante el poder reconocer la voz de Dios. Es importante saber cuándo Dios me habla, cuándo Dios te habla, cuándo Dios te da una asignación para tu vida. Porque cuando tú cumples la voz de Dios, cuando tú cumples y obedeces el mandato de Dios para tu vida, las bendiciones del Señor te alcanzarán. Mira qué maravilloso y qué importante es poder conocer la voz de Dios. Como hijos de Dios, es importante que nosotros aprendamos a afinar nuestro oído espiritual y entender y conocer cuando Dios nos está hablando. Ciertamente, en esta vida escucharemos a muchas personas, escucharemos a muchas voces, pero ninguna de esas voces, ninguna de esas personas te pueden dar la bendición, la paz, la tranquilidad, la bondad, la misericordia y la vida eterna como nuestro Dios. Es importante que nosotros aprendamos a distinguir quién nos está hablando. Mira qué maravilloso cuando podemos escuchar a través de la palabra. En el Evangelio según San Juan, capítulo 10, versículo 27, dice: mis ovejas oyen mi voz y las conozco y me siguen. Y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar. Como ovejas del rebaño del Señor, conocemos la voz de Dios, o debemos de conocer la voz de Dios. ¿Cómo yo puedo estar seguro que es Dios quien me está hablando? Esa sería una pregunta muy importante que deberíamos de hacernos cada uno de nosotros. ¿Cómo puedo estar seguro que es la voz de Dios la que me está hablando? ¿Cómo puedo distinguir la voz de Dios de otras voces? Y en esta hora quiero compartir de 3 voces que pueden hablar a tu vida o que hablan a tu vida, y tenemos que distinguirlas. ¿Qué voz es la que nosotros estamos escuchando? Primeramente, para conocer algo que es falso, tenemos que primeramente conocer lo que es verdadero. De manera tal que quiero empezar a reconocer la voz de Dios. La voz de Dios es la primera y la más importante que debemos aprender. Para identificar esta voz, debemos poner atención
a estos elementos en nuestro corazón. Número uno, la voz de Dios es siempre conforme a su palabra. De manera tal que cuando Dios te habla a través de su palabra. No se contradice con lo que Él ya ha revelado para cada uno de nosotros. La voz de Dios está en su palabra. Ciertamente Dios nos puede hablar de una manera audible, en medio de un sueño, en medio de una visión. Pero qué maravilloso es conocer la voz a través de su palabra. Mira lo que le decía el apóstol Pablo a su hijo espiritual Timoteo. En la segunda carta a Timoteo, capítulo 3, versículo 16, dice: toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. La voz de Dios tiene un triple propósito conforme a su palabra. Edifica, exhorta y consuela. Cuando es la voz de Dios que te está hablando, tiene esos tres componentes maravillosos, importantes, que es edificar, exhortar y consolar. Si vamos a la palabra de Dios, en 1 de Corintios capítulo 14 versículo 13 dice: pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. Como hemos establecido que Dios nos habla a través de su palabra, podemos entender que cuando es una palabra del Señor, cuando es la voz de Dios hablando a nuestra vida, tiene que ser cristocéntrica, bibliocéntrica, y tiene que ser dicha por Dios para edificación, exhortación y consolación. Si esos tres componentes no se encuentran en esa palabra, en eso que tú estás escuchando, definitivamente no es la voz de Dios. La voz de Dios produce paz. La voz de Dios no te inquieta, sino que produce paz. Qué maravilloso y qué importante entender que Dios nos da paz a través de su voz, a través de su palabra. Quiero concluir con esto en esta preciosa hora. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Filipenses capítulo 4 versículo 7. La paz de Dios, la voz de Dios produce paz, y esa paz sobrepasa todo entendimiento. Cuando Dios habla a nuestra vida, no trae confusión, no trae angustia, no trae desesperación a nuestra vida, sino que produce paz. Porque nuestro Dios es un Dios de paz, un Dios de amor y un Dios de misericordia. Quiero que te quedes con esta preciosa palabra del Señor y que esa palabra produzca fruto en tu corazón. Te invito a que si no conoces del Señor, en esta tarde, en esta hora, tú puedes hacerlo. Ahí donde tú estás, reconoce que le has fallado al Señor y pídele al Señor que perdone tus pecados, que escriba tu nombre en el libro de la Biblia. Y si no tienes un lugar donde congregarte, busca una iglesia local que predique la sana doctrina. Y si estás por el área del Garfield, te invitamos a Príncipe de Paz, una iglesia donde nadie se encuentra extraño. Es en el 132 de Palisade Avenue en Garfield, New Jersey. Dios te bendiga. Este es el pastor Rodolfo Solórzano. Y te bendigo en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén.